En esta ocasión presentamos la primera exposición del Campamento Cristiano 2008 sobre el pasaje bíblico basado en el primer libro de Samuel a partir del capítulo 13, titulado Forjando el Carácter, celebrado el 3 de julio por el predicador Eduardo Bustos. Y bueno, el tema de forjar carácter de la Biblia nos enseña a través de la vida de David. Vamos a estar hablando de la vida de David por muchos estudios, y Dios nos quiere enseñar realmente qué es el carácter, mostrándonos la vida de David. David tenía una cualidad muy importante que realmente era que él tenía un corazón conforme al de Dios. Dice la Biblia que prácticamente es la única persona que dice Dios que tenía un corazón conforme al de Dios. Él buscaba a Dios, él anhelaba realmente ser utilizado por Dios y servir y agradar a Dios. Bueno, David estaba dispuesto, y precisamente su historia empieza en 1 Samuel 13:14, cuando Saúl, tú sabes que Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel era gobernado por jueces, y bueno, ellos empezaron a ver que otros pueblos tenían reyes y pidieron rey, y finalmente Dios les designó a Saúl como rey de Israel. Pero Saúl cometió muchos errores, graves errores, y finalmente Dios lo destituyó. Y bueno, él dijo: yo voy a buscar a otra persona, una persona que tenga un corazón conforme al mío, ¿no? Y no porque David lo tuviera, sino porque Dios lo iba a hacer como lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero, le está diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿No? Y bueno, la Biblia no nos dice exactamente cuándo fue que David recibió a Cristo en su corazón, pero evidentemente él tenía a Cristo en su corazón porque él anhelaba seguir a Dios. Y bueno, vamos a ver cómo Dios empezó a forjar ese carácter en la vida de David. Dice un versículo en Mateo: por sus frutos los conoceréis. Pero bueno, Dios tenía un plan para David, un plan precioso, como lo tiene para la vida de cada uno de nosotros, si nosotros estamos dispuestos a que Dios empiece a forjar ese carácter en nuestra vida, ¿no? Y bueno, Dios empezaría en las cosas pequeñas. Dios quiere empezar en las cosas pequeñas. A veces pensamos en las grandes batallas, y bueno, yo ya quisiera estar por allá luchando con todo el enemigo y cuánto, pero en realidad Dios, lo que Dios quiere es empezar con los pequeños detalles de tu vida. Es ahí en donde se forja el carácter, en los pequeños detalles que a veces no les ponemos importancia y que parecen que son tan insignificantes que no hay que ponerles atención, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, Dios es precioso. Cuando tú vienes a Cristo, Dios empieza a forjar ese carácter, y Dios empieza a poner en tu vida el deseo de cambiar. Empiezas a ver que realmente tu vida no está conforme a lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo, una de las primeras cosas que hizo Él en mi vida fue mostrarme que, bueno, Él quería que yo dejara el cigarro. Yo fumaba muchísimo, yo fumaba más de una cajetilla diaria, y todos los días en ayunas yo lo primero que hacía era fumarme un cigarro, ¿no? Había empezado a temprana edad, a los 13 años empecé a fumar. Cuando iba a empezar, o 17, 18 años, iba a empezar la preparatoria, y entonces, bueno, yo me quería sentir grande, venía con un carácter totalmente destruido, con una inseguridad tremenda, y bueno, yo quería pertenecer a algo, y yo quería decirle al mundo que realmente yo también era igual que todos. Y bueno, yo fumaba, y bueno, ya tenía el estómago hecho pedazos. Y cuando vine a Cristo, Dios me empezó a mostrar que Él quería cambiar eso, ¿no? Y parece una cosa tan insignificante, pero en realidad Dios empieza a traer esos cambios en nuestra vida a temprana edad, porque es ahí en donde realmente Dios quiere trabajar en nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo que fue en un estudio cuando finalmente, después de este estudio,
yo le dije: Dios, yo no quiero, a ti no te agrada realmente que yo fume, y yo te pido que tú lo hagas, ¿no? En realidad Él estaba poniendo ese deseo en mi corazón. Y me acuerdo que saliendo de ese estudio agarré el último cigarro, lo tiré, y es precioso ver cómo Dios es el que empieza a forjar ese carácter sin darnos cuenta a veces, porque empezamos a tener los cambios que Dios quiere producir en nuestra vida. Y es algo precioso. Yo le decía a una persona de mi familia cuando recién vine a Cristo: ¿por qué nadie me dijo de un Dios real? ¿Por qué nadie me dijo de un Dios que realmente transforma, que inclusive quiere hacer esos cambios, que los empieza a hacer, ¿no? Esta es una vida diferente. Y bueno, Dios promete, como le prometía a David, el forjar carácter durante toda su vida. En realidad es un proceso que nunca acaba, ¿no? Dice Filipenses, si quieres ponerlo, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Dios quiere forjar nuestra vida y a veces pensamos que ya tengo algo resuelto, pero en realidad no tengo resuelto nada, porque el carácter que Dios quiere forjar en mi vida es el carácter de Cristo. Y bueno, en la vida de David podemos ver algunos ejemplos y algunas características de este carácter o de esto que Dios empezaba realmente a forjar en su vida, ¿no? Vamos a ver que, número 1, él empezó a forjar diligencia, ¿no? Primera de Samuel 1:16. Bueno, aquí empieza la historia de David también. Dice la Biblia que, bueno, cuando Saúl había fallado y Dios había determinado que David fuera el rey de Israel, le dice a Samuel: bueno, pues ya empieza, ve a buscarlo, yo voy a proveerme de un hijo de Isaí allí en la tierra de Belén, y yo quiero que tú vayas y que tú lo unjas, ¿no? Que vayas y ofrezcas sacrificio y lo unjas. Y bueno, Samuel llega aquí a la familia de Isaí y empieza a preguntar por los diferentes hijos de Isaí para ver cuál sería este hombre. Y llega el mayor y bueno, no es exactamente esto, y llega el segundo y el tercero, no, este tampoco, ¿no? Aunque con el primero, bueno, Samuel se fue con la finta porque dice que era un joven alto y bien parecido. Dice, bueno, seguramente es este, y Dios le dice, no, este no es. No mires a su parecer, porque Dios no mira lo exterior, sino realmente mira el corazón. No te vayas con la finta. Y bueno, dice este versículo de 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Dice el versículo. Y bueno, vemos que David estaba a temprana edad, no sabemos exactamente qué edad tenía por aquí, pero era muy joven, y él estaba diligentemente apacentando las ovejas de su padre. Él era pastor y bueno, él salía todos los días seguramente a apacentar las ovejas de su padre. Y bueno, cuando llega Samuel está toda la familia, excepto este hombre, este joven, el más pequeño, que está trabajando, que está diligentemente haciendo las cosas de Dios. Dios estaba empezando a forjar el carácter en la vida de David, ¿no? Y también, bueno, porque en realidad David realmente se agradaba de servir a Dios, ¿no? Él anhelaba hacer las cosas para Dios. El ser diligente es poner atención, ¿no? Era un joven que, lejos de estar distraído en las cosas del mundo, ¿no?, en los juegos vanos, él estaba diligentemente haciendo lo que Dios le estaba mandando, ¿no? Y bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que tengamos diligencia en todas nuestras cosas, que tengamos diligencia en nuestro trabajo, que tengamos diligencia en nuestra escuela, que seamos ordenados, que pongamos atención en las cosas que realmente Dios nos pide. Y algo muy importante que yo quiero que tú recuerdes a través de todos estos puntos es que David lo hacía porque él quería agradar
agradar a Dios. Y eso es un componente muy importante. David quería agradar a Dios y la diligencia la hacía o la quería tener porque él la pedía, él no la tenía, él inclusive pedía a Dios que le diera todas estas cosas, ¿no? Pero lo hacía porque él quería agradar a Dios. Okay, ¿no? Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito, diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y bueno, vamos a ver que David estaría delante del rey Saúl. Esto lo llevaría también delante del rey, ¿no? Porque en realidad Dios empieza a forjar carácter. Y Dios quiere forjar carácter en nuestra vida, principalmente en las cosas de Dios, ¿no? Dios quiere que pongamos atención, inclusive dice Deuteronomio 4:9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Dios quiere que seamos diligentes en las cosas de Dios, porque realmente son las más importantes. Bueno, yo tengo un buen amigo que es cristiano y la verdad es que me sorprende muchísimo ver cómo Dios ha trabajado en su vida, ¿no? Esta persona era muy activa, ¿no? El ser diligente no es hacer muchas cosas, es hacerlas bien, y es hacerlas bien para Dios, ¿no? Para agradar a Dios. Y bueno, esta persona era muy activa, vendía de todo, trabajaba, encordaba raquetas, vendía pollos, alfalfa, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, porque era su temperamento, era su carácter. Pero en realidad yo he visto en su vida cómo Dios ha transformado ese hacer muchas cosas en diligencia, porque Él quiere agradar a Dios y Él las quiere hacer para Dios. Y es algo precioso ver cómo Dios lo ha prosperado increíblemente, ¿no? Dios lo ha prosperado en su trabajo, en su familia, en los estudios, en todas las cosas, porque Él está permitiendo que Dios forje carácter en su vida, está permitiendo que Dios realmente ponga diligencia en su vida. Bueno, la pregunta es si tú la tienes, ¿no? Es un requisito para poder enlistarte, ¿no? Dentro del ejército de Dios, ¿no? Bueno, hemos venido al ejército de Dios, la verdad es que venimos totalmente destruidos, flacos, chimuelos, sin absolutamente nada. Y dice: bueno, mira, primero siéntate aquí, empieza a lavar los baños, vamos a empezar por las pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno, Dios quiere comenzar a forjar carácter en nuestra vida. Número 2, humildad. Primera de Samuel 16:12. Una vez que es ungido David, bueno, después aquí en Primera de Samuel 16:12 dice que estaba este Saúl por aquí muy acongojado. Él era atormentado por un espíritu y bueno, la verdad es que venía con muchas cosas y le decían: oye, mira, pues seguramente tú necesitas a alguien que venga y te toque algo de música, porque en realidad Dios te puede dar un poco de tranquilidad a través de todo esto, ¿no? Y vamos a ver, aquí vamos a leer 1 Samuel 16:12, que dice así: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, ¿no? Bueno, aquí, perdón, todavía no lo ungía, ¿no? Sino cuando aparece David y Samuel lo ve, dice que, bueno, vemos que este hombre, David, era un hombre rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, ¿no? Y lejos de ver que David en su vida se jacte por estas cosas, vemos que realmente David era un hombre que anhelaba el no tener vanidad en su vida. David le pedía a Dios porque no permitiera que estas cosas naturales, estos dones naturales, le estorbaran en su vida, ¿no? Porque a veces
pues el que tú tengas dones naturales, que tú seas tal vez, no dice aquí dice la Biblia que David era bien parecido, pero podemos tener otros dones, ¿no? No puede ser muy inteligente, puede ser muy dotado para otras cosas, y esas cosas te pueden distraer y realmente te pueden hacer que tú vivas para esas cosas, ¿no? Oye, yo soy muy inteligente, yo quiero sobresalir sobre todas estas cosas, ¿no? O bueno, David precisamente era muy atractivo y él no se va con la finta, ¿no? Él sabía que todas las cosas que él tenía se las había dado Dios. Dice un versículo ahí en 1 Corintios 1:31, y si alguno se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Porque en realidad todo lo hemos recibido, ¿no? David sabía que todo lo que tenía lo había recibido de Dios y en realidad no tenía por qué jactarse ni por qué distraerse de esas cosas. Dios se las había dado para precisamente utilizar esas cosas para que él sirviera a Dios, pero en realidad él no se fue con la finta de vivir por esas cosas, ¿no? Dice aquí en el Salmo 119:37 que David lo hacía. David le pedía a Dios: dame carácter, no permitas que se me suba, no permitas que la vanidad llegue a mi vida, ¿no? Dice aquí: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Dios, cuídame porque yo no puedo, ¿no? Yo no tengo este carácter, a mí se me sube en cualquier momento. Y él pedía y él clamaba a Dios: no dejes que la vanidad llegue a mi vida, ¿no? A mí me sorprende también mucho la vida, bueno, ustedes lo conocen, Daniel Anderud, ¿no? Que la verdad es una persona pues bien parecida, canta, con una profesión, con una buena familia, y bueno, la verdad es que él podría estar, si no en Hollywood, pues sí haciendo algunas cosas, aprovechando todos esos dones que Dios le ha dado, ¿no? Y sin embargo él ha decidido: no, yo no quiero vivir por esas cosas, ¿no? Yo quiero pedirle a Dios humildad, que realmente yo no me vaya con la finta y viva para esas cosas. Yo quiero utilizar estas cosas para servir a Dios, pero jamás jactarme de que realmente yo pudiese tener algo por mí mismo, ¿no? Dios estaba forjando carácter en la vida de David a través de todo esto. Número 3, disciplina. Primera de Samuel 16:18, ¿no? Y bueno, aquí sí es cuando realmente el espíritu estaba atormentando a Saúl y sus criados le dicen: pues búscate una persona que toque bien el arpa y bueno, pues que te venga a ayudar con eso. Dice aquí el versículo: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él, ¿no? Bueno, David empieza a ser recomendado porque él dice aquí que tocaba el arpa, tocaba muy bien. Para tocar un instrumento, pues necesitas ser disciplinado, necesitas ser constante en las cosas que Dios, en todas las cosas y principalmente en las cosas de Dios, ¿no? Fíjate que dice aquí que él tocaba y tocaba muy bien. No era un cualquiera, no era un don nadie, porque en realidad lo estaban recomendando para que él fuera a tocar ante Saúl, ante el rey de Israel, ¿no? Dicen: bueno, pues ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que toca mejor el arpa? Bueno, pues es David, es este hombre. Yo conozco, dice este criado, yo conozco un hombre por ahí, es el hijo de Isaí, se llama David, que toca muy bien y tiene todas estas cualidades, y vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿no? Y vemos que David era disciplinado, algo muy importante en la vida cristiana. Dios quiere que realmente seamos disciplinados en nuestras cosas, que seamos constantes en nuestras cosas. Dice 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero dice aquí, bueno, está hablando Pablo, dice estar firme y constante, ¿no? Diligente, haciendo un día y otro día y una semana y un año, ¿no? Y 10 años. Dios quiere darnos disciplina, ¿no? Disciplina, perdón, dije diligencia, ¿verdad? Disciplina en cada una de nuestras cosas, ¿no? Yo me acuerdo que pues yo no leía ni el periódico, ¿no? Cuando yo vine a Cristo, la verdad es que
Yo no leía ni el Archie, ¿no? Es de mis tiempos, pero ni el Archie leía, era totalmente indisciplinado. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de mí, y una de las cosas que Dios empezó a forjar en mi vida era esta disciplina en leer la Biblia. Por lo menos dice Dios, vamos a empezar con esto porque vienes tan mal que realmente lo que necesitas es que tú tengas disciplina en leer la Biblia todos los días. Cuando yo llegué, ¿no?, me dijeron, bueno, tienes que empezar a leer la Biblia. Y la verdad es que yo me sorprendo de ver la diligencia que Dios me dio para leer todos los días. Y ha sido maravilloso, ha sido realmente muy importante para mi vida el haber tenido la disciplina. No la tenía yo, en realidad, obviamente Dios quería empezar a forjar esa disciplina para poder sacarme adelante, para decir, bueno, a ver si tal vez tienes posibilidad de llegar alguna vez al ejército de Dios, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron también del discipulado, yo dije, bueno, no sé ni qué es eso, pero yo quiero, sí, por supuesto, voy, ¿no? Y bueno, empecé a ir, y un día, y otro día, y otro día, y a veces no entendía nada, pero Dios puso realmente disciplina en ir, ¿no? Y bueno, eso ha sido muy importante en mi vida, y lo es en la vida de cada uno de nosotros, que seamos constantes en nuestra lectura. ¿Cuántas veces vamos a las personas y decimos, oye, ¿has leído? No, es que hoy no pude, ¿no? La verdad es que tuve muchas cosas que hacer. Oye, es que es muy importante, necesitas leer todos los días. Dios quiere forjar carácter en tu vida, y bueno, lo más importante es que tú pases tiempo con Dios, ¿no? A veces la disciplina implica sacrificio, dice un versículo que bueno, un atleta se abstiene de todo, un soldado se abstiene de todo para poder realmente cumplir con las cosas, ¿no? Y bueno, a veces implica que tú pongas prioridad en tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo queriéndome independizar, poner un despacho y bueno, de pronto me ofrecieron un trabajo y le dije, no, ven, la verdad es que no me interesa. No, por favor, ve, mira, no pierdes nada. Bueno, finalmente fui y llegué ahí a este trabajo y me entrevistaron, me dijeron, bueno, pues no, maravilloso, sí, ¿cuánto? Mañana empiezas. Le digo, bueno, pero en realidad quiero pedirte una cosa, porque yo la verdad es que tengo estudios los lunes, yo me discipulaba los lunes, yo tengo estudios los lunes, y yo quiero nada más pedirte que pues me des oportunidad de llegar un poco más tarde, ¿no? Al trabajo los lunes. Yo lo repongo más tarde, pero es muy importante y yo quiero tomarlo. Me dicen, bueno, sí, estás en la universidad, ¿verdad? Le digo, no. ¿De qué son tus estudios? De la Biblia. Me dice, y me dice, bueno, ¿y cuánto dura el curso? Le digo, bueno, no tiene realmente límite de tiempo, ¿no? Y me dice, bueno, pero es que los demás me van a decir que pues ellos también van a querer llegar tarde, no puedo hacer estas cosas. Y le dije, bueno, pues en realidad esa es la condición, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si vienen y te preguntan a ti, tú les dices que vas a la escuela, y entonces pues así yo ya me quito el problema de que todo el mundo me vaya a pedir permiso. Le digo, no puedo, porque si precisamente estoy yendo a los estudios es porque quiero aplicar los principios de Dios. No puedo mentir. Yo no voy a publicar por ahí que voy a estudios de la Biblia, ¿no? Y por eso llego tarde. Pero si me preguntan, yo no puedo realmente mentir, ¿no? Y bueno, a veces la disciplina, el decir, Dios, yo quiero poner atención y realmente importancia a tus cosas, yo quiero ser disciplinado en las cosas que tú me pides, pues implica sacrificio, implica realmente poner prioridades en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Oye, es que no puedo ir al estudio porque tengo muchísimas cosas que hacer. No puedo leer porque también tengo muchísimas cosas que hacer. Y no hay realmente disciplina en nuestra vida, ¿no? No somos constantes en nuestra vida. Y la vida cristiana, la verdad es que no es de velocidad, la vida cristiana es de constancia, ¿no? De disciplina, de estar un día y otro día y otro día. Y bueno, a pesar de todo el bagaje de falta de carácter, ¿no? Pues Dios te va sacando poco a poco adelante, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, forjar carácter de disciplina. Número 4,
valor. Vemos aquí en este mismo versículo de 1 Samuel 16, 18 que dice aquí que sabe tocar y es valiente, ¿no? David era valiente. Y bueno, a veces confundimos un poquito qué es valor. Bueno, en el mundo tenemos un concepto muy triste del valor, ¿no? Dice Isaías 5:22: ay de los valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida, ¿no? Bueno, un hombre fuerte en el mundo es aquel que se echa 3 copas, ¿no? A ver, échate 4, ¿no? Y ahora échate lo de Hidalgo, ¿no? Y ahora combínalas, ¿no? Hombre, eres muy valiente, dice la Biblia hoy. Pobres de ellos. Esa no es el valor, ¿no? La valentía que Dios quiere que nosotros tengamos. La valentía, el valor que Dios quiere que nosotros tengamos es el estar dispuestos a luchar por las cosas que Dios nos pide. A decir, Dios, yo quiero hacerlo, ¿no? Dios, dame el valor de obedecerte. Dame el valor de realmente hacer lo que tú me pides, a pesar de lo que me diga el mundo, a pesar de lo que me diga inclusive mi familia. Yo quiero obedecerte, yo quiero hacerlo, ¿no? Y el tener valor es estar dispuesto a pagar el precio también. A veces el precio es muy alto. El precio es que se burlen de ti. El precio es que te persigan, ¿no? El precio es que ya no te hablen, ¿no? Y bueno, muchas veces nosotros pues no tenemos el valor, ¿no? Bueno, David tenía el valor porque él se lo pedía a Dios. En realidad él sabía que él no tenía ningún valor para nada, ¿no? Dice Salmos 33, 16 y 17, tal vez no está por ahí, pero dice: el rey no se salva por la multitud de sus ejércitos, ni el valiente por la mucha fuerza, ¿no? David sabía que pues el valor en realidad era de Dios, ¿no? Dice, vamos a leer 1 Samuel 17:34, también vemos cómo Dios empieza a forjar valor en David. Cuando él está ante el rey y le dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba alguno del cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, ¿no? Bueno, vemos un hombre valiente porque él hacía mucho ejercicio y porque él lo tenía, no, porque Dios le estaba dando el deseo de cumplir las cosas que su padre le había encomendado. Su padre le había encomendado el guardar sus ovejas, y bueno, para él era muy importante y él estaba dispuesto a cumplirlo, ¿no? Dios ponía valor en su vida. Dice Josué 1:6 también dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, le está diciendo a Josué, a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Solamente que seas muy valiente, ¿no? La verdad es que requiere valor, ¿no? El enfrentar, el obedecer a Dios, ¿no? Y bueno, la pregunta es si tú tienes valor, ¿no? Si tienes el valor de ser el líder de tu casa, ¿no? Dios nos pide como hombres que nosotros seamos los líderes de nuestra casa. Y bueno, a veces, eso sí me cuesta mucho trabajo, ¿no? O tienes el valor de disciplinar a tus hijos a pesar de lo que sientes o de lo que el mundo te dice. Eso es tener valor, el obedecer a Dios a pesar de que el mundo piense diferente, ¿no? El tener valor es el estar dispuesto a obedecer a Dios, no importan las consecuencias, ¿no? O tienes el valor de tomar la responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuántos de nosotros huimos, ¿no?, rápidamente de tomar cierta responsabilidad? Mejor no le entro, mejor me voy, ¿no? Porque no, esto está muy difícil, ¿no? En casa, bueno, es muy típico que el hombre no tome la responsabilidad, y eso es terrible, ¿no? Es ser cobarde.
Y Dios no quiere que nosotros seamos cobardes. Dios quiere que nosotros tengamos valor, que le pidamos a Dios el valor para tomar la responsabilidad, para realmente hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Saúl, bueno, este rey de Israel, en realidad no tuvo el valor de esperar a Samuel a que lo ungiera, ¿no? Dice que, bueno, Samuel iba a venir a ayudarlo y bueno, él no esperó, ¿no? Él dijo, no, pues aquí el pueblo, la lucha está muy pesada, el pueblo está muy desesperado y lo hago yo, ¿no? Y bueno, comete graves errores porque no tiene el valor, ¿no? Inclusive cuando él le dice a Samuel, oye, ¿qué hiciste, no? Él ni siquiera tiene el valor de reconocer que él tuvo la culpa, ¿no? Dice, no, fue el pueblo fue el que me hizo que yo hiciera así, ¿no? Bueno, cuánta falta de carácter tenemos nosotros, ¿no? O las mentiras, ¿no? No tenemos el valor de enfrentar la verdad en nuestras vidas. Y bueno, esto viene también porque muchas veces tenemos grandes temores en nuestra vida, ¿no? Es muy triste ver personas pues que se quedan en el camino, ¿no? Porque no tuvieron el valor realmente de creerle a Dios, el valor de obedecer a Dios. Y ahora las vemos. Bueno, yo tengo una persona de mi familia que ya vino a Cristo y bueno, no está aquí, ¿no? Sin embargo, bueno, estuvo hace 8 días en una competencia porque hace triatlón, ¿no? Y bueno, ella toma muchas cosas. Ella no tuvo, desafortunadamente, el valor de creerle a Dios, ¿no? Y cuántas personas nos podemos quedar en el camino porque no tenemos el valor, ¿no? Decimos, no, bueno, en todo estoy de acuerdo, menos en esto, ¿no? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas un soldado con valor, ¿no? Es muy bonito ver personas cuando tienen ese deseo de agradar a Dios. Yo conozco una persona también, un joven, que bueno, él estuvo a punto de ser piloto y bueno, él quería estudiar aviación y finalmente no lo aceptaron y bueno, le ofrecían una escuela en Guadalajara y entonces dice, oye, bueno, pues empezó a consultar y ¿qué hago? Porque bueno, por un lado yo tengo aquí la inquietud de que Dios me dice, pues yo quiero estar en mis estudios pero me voy o no me voy, ¿qué hago, no? Y bueno, me acuerdo que él consultó con algunas personas y bueno, me dijeron, bueno, lo más importante es tu crecimiento espiritual, ¿no? Y bueno, esta persona maravillosamente tomó la decisión de quedarse, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tenía que enfrentar a sus amigos que pues inclusive iban a decir, oye, no, finalmente te derrotaste, ya no seguiste con tu ilusión, ¿no? Y él tuvo el valor, ¿no? El valor que Dios puso, porque la verdad es que yo me pongo a pensar y seguramente él voltea hacia atrás y dice, o sea, Dios me dio el valor para hacerlo. Yo no sé si lo haría ahorita, pero Dios lo hizo. Dios forja el carácter cuando tú tienes la disposición de realmente agradarlo a Él, ¿no? Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, ¿no? Que Dios nos dé el valor realmente también de guardar sus mandamientos, a pesar de todo, ¿no? Número 5, vigor y fortaleza, ¿no? Dios también quiere forjar ese carácter en nuestra vida, ¿no? Y bueno, no es que David haya ido al gimnasio, ¿no? Yo veo aquí algunos jóvenes a veces que bueno, dicen, bueno, yo seguramente estoy bien preparado porque voy al gimnasio, ¿no? Soy muy fuerte. No, esa no es la fuerza que Dios quiere forjar en nuestra vida, ¿no? Todo a veces parece muy bonito, sí, yo tengo disposición de obedecer a Dios y sí le quiero echar ganas, pero cuando ya viene la bronca, la verdad es que no tengo la fuerza, no me da la fuerza para hacerlo, ¿no? Y bueno, David tenía este carácter que Dios estaba construyendo en su vida porque él pasaba tiempo en el gimnasio de la oración. La fortaleza que Dios quiere construir en nuestra vida está en la oración, está en la confianza en Dios, está en el pasar tiempos profundos con Él, viendo su grandeza, viendo su poder. Y seguramente David pasaba tiempo cuando era pastor de ovejas viendo toda la majestad de Dios en el firmamento, ¿no? En la noche ahí solo, ¿no? Veía pues todo el poder de Dios, toda la fuerza de Dios, y eso te fortalece. Cuando tú pasas tiempo con Dios, es maravilloso como Dios te saca adelante, ¿no? No porque tú tengas muchas fuerzas, no porque tú eres
sabes cómo salir adelante o porque te fuiste al gimnasio, sino porque pasaste tiempo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Tiempos profundos realmente de oración, entrenamiento en la oración. David se lo pedía a Dios, ¿no? Dice Salmos 22:19, por ejemplo, dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, ¿no? David decía: yo no tengo la fuerza, pero yo se la pido a Dios, ¿no? Yo realmente clamo a Dios para que Él me dé fuerza, clamo a Dios para que Él me saque adelante en todas las cosas de mi vida, ¿no? Dice un versículo aquí en Isaías 40, 30 y 31: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? En realidad, la fuerza de Dios, dice otro versículo, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos, ¿no? Bueno, a veces te sientes débil, te sientes que realmente no la libras en esta, ¿no? Bueno, es porque seguramente necesitamos más tiempo de oración, ¿no? Dios quiere forjar carácter, decir: Dios, yo voy a orar todos los días también, ¿no? Yo quiero fortalecerme en tu palabra. Eso es lo que realmente me va a sacar adelante, ¿no? En las diferentes circunstancias de mi vida. Yo me acuerdo cuando falleció mi papá. Bueno, fue muy sorpresivo. En realidad, en una semana se fue, ¿no? De pronto se puso mal y bueno, un día antes nos dijeron: está muy mal, ¿no? Realmente está muy mal. Y yo me puse a orar y yo dije: Dios, yo necesito que tú me saques adelante, ¿no? Y bueno, casualmente estaba leyendo el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo de la resurrección de Lázaro. Y bueno, de pronto empiezo a leerlo y digo: Dios, gracias porque esto me está diciendo que mi papá no se va a morir. Cuando le dice: no, esta muerte no es que vaya a dormir, no es más que va a dormir, ¿no? Y bueno, yo dije: Dios, gracias porque realmente es maravilloso. Pero yo seguí leyendo y seguí orando y empecé a ver que realmente lo que decía es que Dios le daría algo mucho mejor, que es que Él estaría en la eternidad, ¿no? Y es algo precioso, porque después descansé y dije: Dios, si tú quieres y si tú lo vas a hacer, está bien, ¿no? Y bueno, al día siguiente murió, ¿no? Pero es precioso ver cómo puedes enfrentar esas cosas con gozo, con fuerza, sabiendo que Dios está ahí, poderoso para sacarte adelante, con promesas preciosas, con promesas de bendecirte, de sacarte adelante, de darte la fuerza para la bronca. No era fácil, ¿no? Ahora las circunstancias serían diferentes, pero Dios te da la fuerza. Dios quiere forjar ese carácter en tu vida si tú pasas tiempo en oración, ¿no? Dice aquí el versículo de Isaías 30:15: en quietud y confianza será vuestra fortaleza, ¿no? Ahí está la fuerza. Número 6, prudente en sus palabras, ¿no? También dice aquí en 1 Samuel 16:18, cuando llega este criado a decir: bueno, ¿cómo es? Dice que él es prudente en sus palabras, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros también le pidamos a Dios que forje carácter en nuestra vida, pues pidiéndole que seamos prudentes, que guarde nuestra boca, ¿no? Dice en Santiago que la boca es un terrible miembro, ¿no? Que bueno, puede destruir terriblemente, ¿no? a muchas personas. Y bueno, aquí en Salmos 39:1 vemos cómo David le pedía a Dios carácter para esto, ¿no? Okay, ¿no? Prudente en sus palabras. David también, Dios estaba forjando carácter en la vida de David, haciéndolo prudente con sus palabras, ¿no?
Inclusive cuando su padre después, más adelante, lo manda con sus hermanos y les dice, bueno, pues ve a llevarles a tus hermanos. Ellos sí estaban en la guerra, ¿no? En el ejército, y estaban en el frente de batalla con Saúl, y le dice, ve y pues llévale esta comida, por favor, a tus hermanos y dime cómo están. Y dice que él llega por ahí, y bueno, inclusive sus hermanos se enojan y le reprochan por ahí, ¿no? Y le dicen, oye, ¿tú qué vienes a hacer aquí, verdad? Seguramente vienes aquí a nada más a ver qué está pasando, y vienes a molestar, ¿no? Y bueno, la verdad es que David ni siquiera les contesta, ¿no? Él estaba atento a otras cosas, ni siquiera contesta la agresión de sus hermanos, ¿no? David era un hombre que era prudente en sus palabras, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El ser prudentes en nuestras palabras y guardar nuestra boca, pues de eso. Dice Salmos 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí, ¿no? Bueno, Dios quiere forjar carácter también de esa manera, ¿no? Dice Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, ¿no? Qué importante, ¿no? El refrenar nuestra lengua, el refrenar nuestras palabras, el ser prudente, el saber cuándo contestar y qué batalla luchar y qué batalla no luchar, ¿no? David decía, pues ¿para qué me peleo con estos cuates? Eso no es importante, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de nosotros pues nos ofendemos con cualquier cosa y rápidamente empezamos a hablar mal de las personas y agredir? Y la verdad es que no somos prudentes con nuestra boca, ¿no? Inclusive las bromas, ¿no? A veces decimos, ay, no pasa nada, son bromitas y no pasa nada, pero la verdad es que a veces destruyen el carácter de otra persona cuando nosotros empezamos a hacer bromas, ¿no? Y Dios quiere que nosotros seamos prudentes con nuestras palabras. Dice la Biblia inclusive que si yo soy prudente con mis palabras, eso es señal de que también Dios tiene control de mi vida y Dios me va a dar fuerza para contenerme en muchas otras cosas. Fíjate lo que dice Proverbios 10:19, por ejemplo, dice, refrena sus labios, el que refrena sus labios es prudente, ¿no? O Proverbios 16:32, mejor es el que se tarda en airarse, en contestar, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, ¿no? Me acuerdo de una persona también cristiana que una vez estábamos platicando por ahí, bueno, y de pronto empezamos a hablar de otra persona, ¿no? Y de pronto empieza a decir esta persona, una mujer, estamos criticando, ¿no? Cristiana. Y bueno, ahora se ha hecho famoso en mi casa, ¿no? En mi casa, cuando empezamos a hablar de alguien, pues acuérdate cómo decía esta persona, estamos criticando, ¿no? Hasta así le hace, ¿no? Estamos criticando, hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Nuestras palabras muestran lo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Bueno, por eso Dios quiere que nosotros refrenemos, que sea nuestra boca, que seamos prudentes con ella. Número 7, lealtad. 1 Samuel 20:42, que dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y bueno, aquí hay un pacto que hace inclusive David con Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, ¿no? Y bueno, habían sido grandes amigos, Dios había permitido esta amistad. Y bueno, sucede que cuando Saúl, el padre de Jonatán, empieza a perseguir a David, bueno, tú pensarías que seguramente dices, oye, pues tu papá me está persiguiendo y me quiere matar, o sea, acabamos nuestra amistad aquí, ¿no? Con permiso, ya no me conviene tu amistad, ¿no? Y bueno, no vemos eso en David. David era leal, ¿no? Él tenía lealtad hacia sus amigos. Y la pregunta es si nosotros tenemos también lealtad a nuestros amigos, lealtad a nuestra familia, ¿no? Si somos fieles realmente, ¿no? O cambiamos de amigos. Yo tenía
Un compañero de trabajo que así me decía, mire, era brasileño, y le decía, mire, nosotros somos amigos hasta que somos amigos, ¿no? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿O qué es eso? No entiendo, hasta que después empecé a ver, mira, somos amigos hasta que me conviene ser tu amigo. Y ya se acabó, ¿no? Y desafortunadamente lo vi. Lo cumplió, ¿no? Cuando él tenía un problema, bueno, y se veía encajonado, pues él echaba la culpa, bueno, muchas veces me echaba la culpa, ¿no? Es que él hizo de estas cosas, y de pronto dice, oye, ¿no se supone que trabajamos juntos? ¿No? Bueno, no había lealtad, ¿no? Y Dios quiere forjar eso en nuestra vida, que realmente tengamos lealtad. Bueno, cuán fácil es que pase con las mujeres a veces un poco más, ¿no? Que bueno, ya empiezo, que fulanita me vio mal y entonces ya no soy tu amiga, y entonces ahora soy amiga de esta otra que además hablaba mal de la otra, y bueno, es un espagueti por ahí, y no tenemos lealtad a las cosas, no tenemos lealtad a nuestras amistades. Y bueno, no estamos diciendo que que tú tengas malas amistades y que aún estés ahí, pero en realidad cuando tú tienes una amistad, Dios quiere que nosotros seamos fieles, ¿no? Finalmente Dios quiere eso, ¿no? Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, ¿no? Bueno, a veces también pues vienen personas a nosotros y nos cuentan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, Dios quiere que seamos leales, que guardemos también la intimidad de las personas, ¿no? A mí muchas personas, a veces mi familia me dice, oye, me enteré que sucedió estas cosas, ¿no? Y ¿tú ya sabías? Le digo, bueno, sí. ¿Y por qué no nos cuentas? Mejor nos enteramos de otras personas que de ti. Bueno, pues es que en realidad, pues Dios quiere que seamos fieles, que guardemos lealtad. Si alguien me viene a contar algo en secreto, pues yo voy a guardar el secreto. Yo no puedo estar divulgando las cosas, ¿no?, a otras personas. Número 8, honrando a sus padres. Aun cuando, bueno, ya David estaba siendo perseguido por Saúl, porque vamos a ver en otros estudios cómo él es perseguido. Dice la Biblia aquí en 1 Samuel 22, 3 y 4. Dice, los trajo pues a la presencia del rey Moab, a sus padres, David, ¿no? Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, ¿no? Dice, bueno, pues yo, a pesar de que él tenía 20,000 broncas como para preocuparse por sus padres, él tuvo el cuidado, ¿no?, de seguir este mandamiento de Dios, ¿no?, de honrar a sus padres. Dice, eso es lo que dice el versículo de Efesios 6:2, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Dice el versículo. Y bueno, vemos que aquí David honra a sus padres. ¿Y cuántos de nosotros? La verdad es que es increíble cómo muchos de nosotros no lo hacemos. A veces pensamos, mira, es que no necesitan nada. La verdad es que están muy bien, están a veces hasta mejor que yo, ¿no? Y Dios no está hablando de eso. Dios quiere que nosotros los honremos, que nos preocupemos por ellos, que los atendamos, ¿no? Bueno, ahora ya salió una ley, es tan grave la situación, ¿no?, en nuestro país, que ya salió una ley que los papás pueden exigir una pensión a los hijos, ¿no? Ya es legal, porque bueno, hay tantas personas olvidadas, ¿no?, que no honran a sus padres, que es terrible. Y Dios quiere que nosotros forjemos carácter en eso. Dios quiere forjar carácter en nuestra vida, honrando a nuestros padres, haciendo lo que Dios nos pide, ¿no? A veces pensamos que son cosas insignificantes. Bueno, no, eso no, déjame atender otras cosas. Pero en realidad eso es algo importante. Dice un versículo, el que no provee para los de su casa, ¿no?, cuando tiene necesidad, es peor que un incrédulo, ¿no? Una persona que no cuida por su casa es peor, por sus padres, dice la Biblia, es peor que un incrédulo, ¿no? Bueno, vemos a David que a pesar de las 20,000 broncas, porque yo estoy seguro que pues tenía muchas cosas en que pensar, David tenía el carácter de velar, de honrar a sus padres. Y los lleva ya con el rey Moab y le decía, bueno, aquí cuídense, porque seguramente Saúl también los matará a ustedes si los encuentra. Aquí los dejo mientras yo huyo a otro lado, ¿no? Dios quiere que nosotros honremos a nuestros padres. Número 9, reconociendo sus errores. Bueno, hay muchos, ¿no? Reconociendo sus errores. 1 Samuel 22 y 23. Y dijo David a Abiatar, yo sabía
que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Fíjate qué tremendo, ¿no? Él reconoce pues esta falta, dice: mira, yo sabía que si yo me escondía aquí en esta ciudad, ¿no?, de los sacerdotes, y Saúl lo sabía, seguramente vendría a exterminar todo, ¿no? Y bueno, viene un sobreviviente, ¿no?, de toda esta matanza, y le dice: yo lo sabía, yo reconozco mis errores, ¿no? Y bueno, él lo procura después con muchas cosas, pero él reconoce sus errores. Y muchos de nosotros, bueno, es increíble ver cómo tenemos tanta falta de carácter en no querer reconocer nuestros errores, y le echamos la culpa a medio mundo, ¿no? Todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿no? Una falta de carácter total. Bueno, David no tenía esto, ¿no? Dios estaba forjando carácter en su vida, y él hacía esto. Número 10, cumple sus promesas. Segunda de Samuel 9:1. Y bueno, al final, cuando termina la guerra y demás, finalmente matan inclusive a Jonatán, ¿no?, a este gran amigo, y bueno, termina todo esto, y al final él se acuerda, ¿no?, y dice: oye, yo tenía una promesa para con Jonatán, ¿no?, de que yo realmente iba a ver por su descendencia. Y bueno, dice: hay alguien que quede por aquí de la descendencia de Jonatán, yo quiero cumplir mis promesas, ¿no? A pesar de que Jonatán ya no estaba, ya ni siquiera, pues la verdad es que si no lo hacía, nadie lo iba a ver, ¿verdad? Pero él sabía que Dios lo veía, ¿no? David realmente tenía el carácter de cumplir sus promesas, y Dios quiere forjar ese carácter en nuestra vida. Y hay muchos otros ejemplos de carácter, del carácter que Dios quiere forjar en nuestra vida para que realmente podamos ser siervos útiles para Dios. Y bueno, número 11, nada más los voy a mencionar, pero hay muchos más. Es un hombre íntegro, número 12, es una profunda relación con Dios, ¿no? Dice aquí la mayor cualidad que tenía David era que él quería pasar tiempo con Dios. Y a pesar de sus errores, a pesar de sus broncas, él iba a Dios y clamaba y pedía perdón, ¿no? Vamos a ver que David cometió muchos errores, muchísimos, ¿no?, como tú y como yo, pero Dios lo sacó adelante. Dios forjó carácter en su vida porque él pasaba tiempo con Dios. Samuel 26:2, ¿no?, podemos ver el corazón de David. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, cuídame aún de los errores ocultos, dice otro versículo, ¿no? Dios, cuídame, porque es facilísimo que yo la riegue. Forja el carácter. Yo quiero tener el carácter que tú quieres que yo tenga, y yo quiero tenerlo porque quiero agradarte, porque quiero servirte en mi vida, y seguramente tú quieres eso para tu vida, y eso es lo que Dios quiere. Lo más precioso es que Dios quiere hacerlo en tu vida, ¿no? Dios quiere forjar carácter en tu vida si tú lo dejas, ¿no? Pídeselo, porque Dios lo podrá hacer. Y vamos a ver más adelante en los estudios la gran historia de David, ¿no? Cómo Dios lo fue transformando, lo fue utilizando, pero empezó con esto, con las cosas pequeñas, ¿no?, forjando carácter en su vida. Si quieres darle, ¿no? Dice aquí: Dios quiere forjar carácter en tu vida, ¿no? Pídele a Dios cosas grandes, el carácter de Cristo, ese es el estándar, ¿no? Intenta grandes cosas para servir a Dios, ese es el propósito, ¿no? Y espera grandes cosas de Dios. Dios las puede hacer, Dios las hizo en la vida de David. ¿No lo hará contigo? ¿No? Dios quiere eso para nuestra vida.